Ya le di iniciar grabación, pero sí es bueno que graben de pronto también porque yo me demoro en subir los videos hasta que tenga el internet desocupado. Eh, bueno, entonces las matrices son muy parecidas a los arreglos, solo que van a ser un arreglo que no es unidimensional, sino que puede ser de n por m. Y la forma en que lo declaramos pues es muy parecida a los arreglos, pero vamos a tener una coma que nos va a separar, algo como esto. Entonces miremos acá, esto que están viendo acá es una matriz. Entonces esta matriz de acá, muy parecido a un arreglo, estoy declarando una matriz tipo texto que va a tener 5 filas, 3 columnas. Quiero que nos acordemos que siempre el orden es filas, coma, columnas, filas, coma, columnas. Entonces acá esta es la matriz. Asimismo, como yo la puse tipo texto, la puedo haber puesto tipo entero, por ejemplo, o tipo doble, lo que sea. Entonces ya aquí la declaré tipo texto y ahora voy a asignarle unos valores iniciales. Entonces miremos esta parte de acá. Voy a recorrer todas las filas y voy a recorrer todas las columnas. Y en cada fila, coma, columna que esté recorriendo, voy a asignarle un valor. Entonces, la forma en que accedemos a las filas es esta, .getLength 0. Para que lo hagamos acá como paso a paso, filas igual a esto. Columnas igual a esto mismo, pero con un 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a recorrer todas las filas del arreglo y a recorrer todas las columnas del arreglo. Y lo que voy a hacer es que le voy a asignar a la matriz un valor, en este caso, de i, j, es decir, le voy a poner el contenido de cada dato de la matriz va a ser el mismo que su posición. Ya se los voy a mostrar acá impreso para que veamos de qué estoy hablando, porque nos va a ayudar a entender un poco cómo se guarda la información en las matrices. Entonces, este es el resultado del código que acabo de ejecutar. Esta primera parte que está haciendo, le está diciendo el valor, pensemos en que la matriz es esto, pues la representación visual de la matriz. Entonces aquí tengo el primer dato, segundo dato, tercer dato y así sucesivamente. Este primer dato correspondería a la fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0, y así, fila 3, columna 0, fila 4, columna 0. Miremos que las filas son estas, mientras que las columnas son de arriba hacia abajo. De hecho, la relación que podemos hacer para acordarnos de cuáles son las filas y cuáles son las columnas es pensar en los edificios. Cuando uno piensa en un edificio así, la columna que sostiene el edificio, esa columna pues es así vertical. Asimismo nos podemos acordar que en las matrices las columnas son las que son verticales. Entonces acá ya tengo los datos que llené. Esta ya sería la columna 1, cada una de las filas de la columna 1 y cada una de las filas de la columna 2. Hasta acá lo que va es claro para todos, o qué pregunta tienen hasta acá. Claro. Les igual explico acá cómo hice para darles estos mismos valores. Lo que hice fue que al momento de asignarle el valor, pues voy a llenarlo aquí todos con un 5. Nada más como para el ejemplo. Bueno, como el tipo de dato es texto, sería un 5 en texto. Entonces aquí está una matriz llena solamente con 5. Entonces esta primera parte fue llené la matriz. Y en esta segunda parte lo que estoy haciendo es imprimiendo la matriz. ¿Cómo la imprimo? Pues vuelvo y la recorro y utilizo un console.grind para mostrar el valor que hay en esa posición y coma j. Acá este palito que estoy poniendo es para poder dibujar como estas lineecitas acá, porque es un poco más fácil diferenciar cada elemento del otro. Y cuando termine cada una de las ¿cómo es este recorrido? Este recorrido está, de hecho aquí está recorriendo así las columnas. Cuando termine la columna, cambiémosle el nombre otra vez a esto para que sea más claro. Entonces recorrí, estoy en la fila 0 y empiezo a recorrer la columna 1, columna 2, columna 3, solo hay 3 columnas. Cuando terminé de recorrer las columnas, este ciclo for terminó, porque esto solo iba hasta 3, y cuando este ciclo for terminó, dejé un renglón, de modo que cuando la imprima, la siguiente empiece en el renglón de abajo. Eso es lo que estoy haciendo con esta linecita de acá. Luego vuelve al ciclo de arriba, en este caso la fila se incrementa, ya estoy en la fila 1 y empiezo otra vez columna 0, columna 1, columna 2, ahí terminé, vuelve y un renglón y así sucesivamente. Esto para la parte de imprimir los datos.
y como lo tenía ahorita, es que le estaba asignando el contenido, va a ser la misma posición. Es decir, le estoy diciendo, usted va a tener el valor de la posición en cuál está, en cuál posición está, en I, J. Solo que eso lo tengo que convertir en texto. Entonces, I, que es un número, converto a texto, más J, que es un número, converto a texto, de modo que podamos ver esto acá. Listo, aquí ya es un poco más visible, creo que el espacio queda muy grande acá. Entonces tengo acá mi matriz distribuida en filas y columnas. Porfa, quiero que miren este código que va acá. Aquí pues igual apenas estoy haciendo como una introducción al tema para poner todos como que estemos en la misma página. Cualquier duda que haya en el código que va hasta este momento es buen momento para hacerla. No, bueno, sí. GetLength de la matriz para decir fila columna solamente está definido así con 0 o 1. O sea, si yo coloco 2 me va a sacar un error. Sí, ya, eso funcionaría el 2 cuando ya no es una matriz bidimensional, sino una matriz tridimensional. En ese caso, entonces yo podría acceder al getLength 2. En este caso sí sería un error. Pues de hecho, miremoslo acá. Int x igual a getLength 2 console. Perdón, no le puse de quién. Console.write x. Y miremos acá, me salió índice fuera del rango, una excepción. Las excepciones nuevamente son las que bloquean los programas. ¿Por qué me salió una excepción? Porque no existe la matriz, no existe esa dimensión de la matriz. Es como tomar algo bidimensional y preguntarle cuál es su profundidad. Ahí no tiene ningún sentido. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque uno no solamente tiene matrices bidimensionales, uno puede tener una matriz tridimensional, cuatridimensional, y ahí no la puedo representar pues acá, pero se puede tener. Entonces, en este caso, como uno puede tener más de una dimensión, entonces de esta forma accedo a sus diferentes, digamos, componentes. Es un poco ahí más claro, Laura. Sí, perfecto. Listo, súper bien. Bueno, sigamos acá. Entonces yo tengo mis filas, mis columnas, le estoy accediendo a un valor. Acá entonces supongamos que, bueno, pintémoslo ahora con valores aleatorios. Y bueno, en este caso yo no voy a utilizar las variables fila y columna, sino que ya entendemos que donde yo ponga el getLength 0 hablo de las filas y donde ponga el getLength 1 hablo de las columnas. Y acá le estoy asignando a cada uno un valor aleatorio entre 0 y 9. Recordemos que en este no se incluye el último y en este valor random me permite generar números aleatorios. Entonces aquí está, se generó una matriz con unos números aleatorios. Supongamos que yo quiero acceder a este datico que está acá. ¿Cuál sería la posición de ese dato que estoy señalando acá en pantalla? $3,2, no. Miremos 0, 1, 2, 3 y vamos en 3. 3 es la fila, muy bien, 0, 1, 2, súper bien. 3,2 sería la posición de este dato de acá. Entonces, así como yo podía en un vector acceder a una posición específica, digamos nombres en la posición 0, nombres en la posición 1, nombres en la posición 2, aquí también puedo acceder de la misma forma, pero ya con una forma matricial. Entonces yo puedo decirle aquí, muéstreme en pantalla la posición 3,2 y en este caso pues me va a mostrar, pues aquí como son al azar pues ya cambió. Entonces muéstrame la posición 3,2, fila 3, 0, 1, 2 y 3, 0, 1 y 2, muéstrame la posición 3,2, me da la posición 9. Y ya efectivamente pues verificamos si está la posición 9. Asimismo yo puedo pues editarlo, yo puedo decirle muéstreme la matriz, luego modifique el valor de la posición 3,2 por un hola y vuelve y muéstrame los resultados. Y acá está, este que es el diferente. Aquí para que se note la diferencia voy a poner acá a dejar un espacio. Ahora sí, esa era la original.
y luego el original dejé un espacio y esta es la modificada, en donde pues modifique este valor que estaba acá. La forma en que se modifica pues es la misma forma que lo hacíamos en arreglos. Yo le digo qué posición quiero modificar y cuál es ese nuevo valor que le quiero dar a ese numerito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Por ahora, perfecto. Listo, súper bien. Igual recuerden que pues no hay preguntas pequeñas, cualquier duda la pueden ir haciendo. Sigamos por acá. Entonces ya sé que puedo generar matrices de esta forma, que les digo el tamaño de esta forma, que este me dice cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene. Puedo modificar sus valores o puedo leerlos. Ahora vamos haciendo unas cositas ya un poquito más complejas. Ya vimos cómo eran las posiciones, ya vimos cómo se accedía. Ahora miremos un ejemplo de cómo podríamos hacer entonces una suma. Y para este caso pues voy a tener acá dos matrices del mismo tamaño, pues si no tiene el mismo tamaño no tiene sentido hacer la suma. Voy a recorrer cada matriz y le voy a dar valores aleatorios iniciales. Aquí me falta otra vez dejar un renglón al final. Entonces aquí está la matriz 1, 742, 031, etcétera, la otra matriz 745, y lo que queremos hacer es sumar estas matrices. Entonces este código que tengo acá es, estoy creando dos matrices de 5 filas, 3 columnas, creando el objeto aleatorio y luego dándole un valor aleatorio a la matriz 1, luego dándole un valor aleatorio a la matriz 2. Entonces esta, Yo tengo una acá. pregunta. Sí. Por ejemplo, si el algoritmo fuera, bueno, preguntarle al usuario que me cree dos matrices, Uh-huh. O sea, que se haga una cantidad de columnas y filas que no conozcamos, entonces es como poner un console.readline y después que se recorra ese getLength y dependiendo de, digamos, del ciclo for, que me vaya, pues no sé, como que me le pregunte al usuario añádame tales números y que me los vaya acoplando en el arreglo, ¿o cómo sería? Sí, hagamos ese cambio, de hecho de una vez con las matrices. Entonces tengo acá filas y columnas, es un dato que me ingresa el usuario. Y pues digámosle qué es lo que va a ingresar, entonces él va a ingresar algo como ingrese la cantidad de filas. Ingrese la cantidad de columnas. Y ahora entonces ya no sería 5,3, sino que sería filas, columnas. Como son matrices para sumar, filas, columnas son del mismo tamaño. Pues igual podría ser que la persona los ingrese y hagamos un condicional, si no son del mismo tamaño, diga que no es posible hacer la suma. Entonces acá está, esta primera parte simplemente le estoy especificando el tamaño, luego este dato se actualiza automáticamente, igual pude haber utilizado aquí esta misma variable filas, y esta variable columnas. Da lo mismo, pues tienen exactamente el mismo valor. Mostrémoslo acá, entonces ya yo le digo que es de 2×2 y aquí me generó el Salazar y Salazar. Ahorita lo modificamos para que sean entradas de usuario. Esta parte de aquí es entonces mostrar la primera matriz. Y esta parte de acá es mostrar la segunda matriz. Entonces aquí está, mostramos la primera matriz, mostramos la segunda matriz, inicializamos los datos y ya sabemos que para mostrar los datos pues recorremos, igual que lo hicimos para llenarlo al azar, recorremos cada columna de cada fila y le asignamos y mostramos el valor que había en esa fila como columna. Este palito nuevamente es para visualización, para poner como estas linecitas separándolas, y al final de cada columna, cuando esto termina es porque ya terminé esa columna, dejo un renglón de modo que el siguiente pues empiece abajo. Dejo un renglón y pongo el último palito que faltaba. Entonces aquí ya estoy y ahora supongamos que estos datos los debe ingresar el usuario en lugar de ser datos aleatorios. Entonces le voy a decir acá a la persona, hagámoslo con una matriz aleatoria, inicialización de, no sé por qué pues esto está pensando otra cosa, datos random. Digamos que la matriz 2 se va a llenar al azar y la matriz 1 la va a ingresar la persona.
ingreso de datos. Entonces le vamos a mostrar un mensaje a la persona que nos diga que ingrese el dato, console.write ingrese el dato en la posición y le decimos cuál posición queremos que nos ingrese el dato. Pues vamos en orden, I, J. Aquí me falta el más, coma, más, j.toString. Esto lo estoy haciendo así porque lo tengo que convertir a número. Esto es un numerito y lo estoy mostrando en un mensaje. Aunque verdad, creo que de hecho en C# no hace falta. No. Listo, súper bien. El Python sí toca convertirlo si uno los va a sumar. Como estaba en clase ahorita que era con Python, entonces ya se me empiezan a trocar algunas cositas. Listo, aquí está. Y ese dato que la persona ingrese, vamos aquí write para que lo ponga como ahí mismo en esta misma línea, me lo va a guardar aquí. Eso ya sería un in.parse console.read. Y vamos a dejar un renglón cada vez que le preguntemos eso a la persona. Entonces miremos acá, son 3 filas, 2 columnas, me pide que ingrese el 00, va a ser un 2, menos 5, 1, 4, 8, 2. Pues acá me queda todo en 0, ya voy a mirar qué pasó, y esta es la que se llenó al azar. Voy a mirar qué pasó con la que yo llené. Ah, la llené en la que no era, ahora matriz 1. Matriz 2 es la que llené al azar. Esto así. 3 filas, 2 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya la persona fue la que llenó los datos. Esta otra se está llenando al azar. Y la persona también dice cuántas filas y cuántas columnas. Nuevamente, pues yo sé que soy insistente con eso, pero no hay preguntas pequeñas con eso. Cualquier duda que tengan de lo que estoy haciendo, este es muy buen momento para hacerla. ¿Qué preguntas tienen de esto que acabo de operar acá? Hola. Hola. Isabela, dígame. Es Sí. que no sé si no estoy viendo el código entero, sino que no era necesario poner baje un poquito, por favor. Va, sí. El get no era necesario poner lo del 0 y el 1 como arriba, no, cuando tú pones filas, porque no fue necesario cuando tú lo cambias. Ah, listo. Aquí da lo mismo porque en este caso, como la persona dijo, son 2 filas, la variable filas tiene, digamos, un 2. Y la variable getLength 0 también tiene un 2. En este caso, yo podría, pues digamos que por temas de lectura, uno podría más bien reemplazar esto ya por la variable filas y columnas y debe funcionar exactamente igual, porque el getLength 0 me va a decir cuántas filas tiene este. Pero las filas que le asigné a este son las mismas que ingresó el usuario. Entonces aquí yo puedo poner filas y columnas o puedo poner getLength y me va a dar lo mismo. O si los datos no los ingresó el usuario, igual podemos hacer lo que hice ahorita, que era como filas igual a matriz 1, que todavía no existe porque tengo una línea muy atrás, matriz 1.getLength 0. También lo puedo hacer así y utilizar la variable filas, pero pues de fondo es lo mismo. En este caso es lo mismo porque esta variable filas tiene lo que la persona dijo que de cuántas filas quería y es la cantidad de filas con la que se está creando la matriz. No sé si de pronto sí entendí la pregunta que era o si la pregunta era diferente. No, sí, ya. Listo, súper bien. Gracias. Con gusto. Profe, Sí. ¿en qué parte se llena la matriz 2? Perdón. Entonces aquí este es ingreso de datos, matriz 1. Y esta es inicialización, matriz 2. Y aquí la estoy llenando con datos aleatorios. Miremos acá que lo que estoy haciendo es tomando cada fila como columna y dándole un valor aleatorio. Y la 1 si la estoy llenando. Entonces de hecho vamos aquí, voy a copiar en el chat 001 estos códigos acá separados. Este de acá, este es con ingreso de datos del usuario. Voy a escribir en chat 001 y esta es con datos aleatorios. Ya dependerá pues del tipo de problema. El tipo de problema es que la persona ingresa los datos, sí. El tipo de problemas que se llenan aleatorios, entonces lo hago así aleatorio.
Ahora, las matrices tienen, digamos, bastante utilidad. Sin embargo, pues yo soy uno que no las utilizo tanto. Normalmente yo utilizo más enfoque como de objetos. Las he utilizado en algunos casos, en el jueguito que era como de unos robots que habían en una, que se disparaban. Se lo mostré yo alguna vez pues en la primera clase. De hecho, yo lo busco acá. Este de acá. En este de acá es una cuadrícula en donde se están moviendo los robots. Listo, solo se ve así, bueno. Estas cuadrículas donde se están moviendo los robots efectivamente son una matriz. O sea, esta es la posición, la fila 0,0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, y así. Esa matriz era una matriz de enteros. Entonces, si en la matriz yo tenía, digamos, un 1, significaba que esa casilla era tipo muro, era tipo obstáculo. Entonces, bueno, la matriz en la posición 0, 1, 0, 1, 2, 3, en la posición 2,3 iba a tener un 1 indicando que había un obstáculo. Había luego otra posibilidad de que tuviera otro número si esa casilla tenía en este momento una batería encima. Entonces, cuando se van a generar las baterías, se revisa si esa casilla ya tenía una batería encima o no, y en ese caso, si no tiene una batería encima, pues se le generaba una batería, y eso se elegía una casilla al azar, la 3,7. Se revisa, ¿es un muro? No. ¿Tiene una batería? No. Puedo poner ahí una batería o un buff, que es ese otro como cosito azul que aparece ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues este fue hecho con matrices, me pareció más cómodo trabajarlo así. E inclusive así mismo con matrices podría ser una generación de mapa procedural, en donde uno tenga aleatoriamente, pues con ciertos algoritmos pseudo-aleatorios, no todo aleatorio, una generación como de medio caminos, de modo que este mapa pues fuera cambiando cada vez que uno ejecutaba el juego. Podría hacerse así y tiene mucho sentido una vez que uno lo tiene hecho por matrices. Entonces, entender esto es útil, aunque realmente pues son casos muy puntuales en los que yo lo he utilizado. Entonces, este no es así como uno de mis temas fuertes, por así decirlo. Ahora, continuando acá, tenemos los datos llenados por el usuario, los datos que se generan de forma aleatoria. Estoy mostrando la primera matriz, mostrando la segunda matriz, y ahora por fin vamos a hacer la suma. Entonces acá para la suma voy a hacer acá otro recorrido como este de acá. Bueno, voy a crear otra matriz para almacenar el resultado. La suma de dos enteros me da un número entero, esto está bien. La suma no me afecta el tamaño de la matriz como lo hace la multiplicación, entonces la salida aquí está bien. Y ahora pues yo podría decir algo como en este último ciclo for, que es el de la suma, la salida en la posición i, j va a ser igual a la matriz 1 en la posición i, j más la matriz 2 en la posición i, j. Estoy sumando cada dato de la matriz 1 y cada dato de la matriz 2. Y ya acá puedo mostrar el resultado, que sería, bueno, aquí no importa, le puedo poner esto, le puedo dejar matriz, no importa porque tiene el mismo tamaño, inclusive le puedo poner acá pues filas y columnas. Y ahora voy a mostrar el resultado acá. Nuevamente, esto no importa, es más, dejémoslo siempre con filas y columnas. Y aquí está el resultado. Bueno, pero esperen que me faltó dejar un renglón acá. Me va a juntar la última matriz con la suma. Entonces va a ser una 2×3. Los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, esta es la primera matriz, segunda matriz que se llenó al azar, y el resultado de la suma: 1 más 1, 2, 2 más 4, 6, 3 más 0, 3, y así sucesivamente. Miremos que la operación de la suma lo que hicimos fue tomar cada dato de la matriz 1 y sumarlo
con cada dato de la matriz 2 en exactamente la misma posición, porque así es como funciona la suma. ¿Qué preguntas tienen de este de acá? Bueno, vamos a hacerlo ahora un poco más complejo utilizando funciones y que nos permitan ahorrar este código. Miremos que yo muchas veces estoy mostrando el resultado, entonces muestro el resultado y hago esto. Le digo mostrar el resultado y vuelvo y hago esto. Entonces más bien voy a crear una función, como hacíamos en Unity. Voy a crear una función que me permita saltar. Voy a crear una función que me permita detectar colisiones. Funciones o métodos se declararían acá por fuera del main. En este caso en particular, como esto es estático, me toca trabajarlo como estáticos. Eso se los explicarán con más detalle en orientado a objetos. Por ahora digámosle a este mostrar matriz. Este es el nombre de este método que estoy creando y me va a preguntar cuál es esa matriz que quiero mostrar. Entonces, ¿qué tipo de dato va a recibir? Esto de acá. Aquí, para acordarnos, voy a ponerle guión bajo a lo que sea el parámetro. El parámetro es lo que recibe dentro de paréntesis. Entonces, cuando yo llame a mostrar matriz, en cualquier parte del código, él va a recibir una matriz y lo que va a hacer es mostrarla. Int filas igual a matriz.getLength 0 columnas igual a getLength Profe, 1. ¿será que puede volver a explicarlo el parámetro, por favor? Sí, ya voy. Entonces, esto es como cuando teníamos en Unity que decíamos rigidBody.addForce. Esto es un método. Este método pertenece al componente rigidBody. Este método recibió un parámetro. Digamos, yo le decía fuerza, donde fuerza era un vector 3. Aquí esto pues no me lo voy a reconocer porque no soy Unity, vector 3. Fuerza igual a vector 3 punto A multiplicado por 500 newtons. Listo, entonces esto es la cantidad de fuerza que voy a aplicar. El addForce, que es un método, dentro de paréntesis recibe la información de cómo ejecutar ese método. En este caso, ¿cómo lo va a ejecutar? Añadiendo una fuerza que va a ser esta de acá. Esto de acá se conoce como parámetro, la información que yo le estoy pasando a través de los paréntesis. Como esta parte de pronto no está completamente clara, voy a devolverme un poquito. Voy a ahorrar hasta esta parte de acá. Y esta parte de acá, de hecho, la voy a comentar. Y voy a hacer un paréntesis más grande en la parte de funciones. Supongamos que yo quiero hacer una función que me permita determinar si dos números son iguales. Entonces voy a hacer acá static void números iguales. ¿Cuáles números voy a verificar si son iguales? Este número que se llama A y este número que se llama B. Les voy a decir acá, si A es igual a B, imprima console.writeLength son iguales. De lo contrario, escriba no son iguales. Este es un método que acabo de crear que se llama números iguales, que recibe dos parámetros tipo entero y me va a mostrar un mensaje dependiendo si esos números son iguales o no. Entonces vamos a ignorar este código acá, pues de hecho lo voy a copiar, cortar y pegar en otra parte, por ahora por acá. Y voy a mirar acá. Entonces tengo una variable que se llama x que vale 5, una variable que se llama y que vale 6. Y voy a utilizar el comando números iguales, que es una función que acabo de crear. O sea, así como existe math.sqrt, pues alguien tuvo que haber creado math.sqrt. Alguien creó este método. Nosotros también podemos crear métodos. Entonces creo un método que se llama números iguales, x, y. Pues en este caso lo ejecuto y me dice no son iguales. Y cuando le pongo acá un 5 y un 5 me dice son iguales. Entonces, ¿qué pasa acá? Este x que estamos viendo acá, de hecho, hagámosle acá una captura a esto. Este x que está acá, este x,
no me le das un trazo. Listo, pues aquí está. Esta X, que tiene un valor de 5, es la X que pasé para acá y es la X que llegó acá, porque corresponden en posición. Entonces, este 5 fue el mismo 5 que puse acá y es el mismo 5 que llegó acá. Ahora el siguiente dato, que es este de acá, es este que está acá, este que llegó acá. Y de hecho, pues este es este mismo y este es este mismo. Entonces, cuando creamos una función, no importa qué nombre le pongamos a las variables del parámetro, el nombre no importa porque lo que importa es la posición. El primer dato que yo entregué acá, que en este caso fue X, que es un 5, él va a interpretarlo como el primer parámetro que está acá en el método, que en este caso es A, y a partir de acá ese parámetro ya se llama A. Y este que se llamaba Y originalmente, cuando llegue acá, él lo bautiza como B, y ya acá se llama B. Es un poco como el recorrido que hacen estas variables. Entonces viene de acá hasta acá, de acá hasta acá, y de acá hasta acá. Esta parte así como está es más clara, Samuel. Sí, profe, mucho más claro, gracias. Listo. Entonces ya sabemos que eso es lo que va a pasar con los parámetros. Ahora hagamos un caso un poquito más complejo, y es que este me va a retornar un booleano, dependiendo de si son verdadero o no. Retornar verdadero, retornar falso. Listo. Entonces si son iguales, retorno un verdadero, y es donde lo voy a guardar acá. Bool, salida, igual a esto. Entonces ahora miremos cómo es digamos el recorrido completo, pero en este caso lo voy a hacer con otra variable mejor. Bool C igual a true, bool C igual a false, return C. Aquí hay un error porque esto solo existe en este contexto, esto tendría que haberlo puesto acá, sino que Python es tan permisivo que se le olvida a uno cómo programar bien. Aquí está, y miremos acá esta misma imagen. Ya yo pondría aquí console.writeLine en la salida. Y en este caso me da verdadero porque 5 y 5 son iguales. Entonces tomemos esta foto de acá. Y aquí pasa algo parecido. Esta X hace lo mismo que hicimos ahorita. Esta X está acá porque es el primer parámetro, está acá. Ahora teníamos este que estaba acá, acá y acá y acá. Y miremos qué pasa con el recorrido de C. Entonces C, que es esta que declaré acá, que acá modifiqué y acá volví a modificar, y la retorno. ¿En cuál se convierte? Se convierte en la que yo ponga a la izquierda del nombre del método. Entonces X y Y son las entradas de este método que se llama números iguales. La X entró de primer parámetro y se convirtió en A. Entonces acá pregunta si A, que en este caso pues es un 5, es igual a B, que en este caso es un 5. La variable C se pone en verdadero, y luego cuando le digo retorne C, esa variable C quedó almacenada acá en salida. Siempre va a quedar almacenada en la variable que yo ponga a la izquierda del nombre del método. Esto de hecho es exactamente lo que pasa con las operaciones tipo mat.sqrt. Entonces diremos acá mat.pow. Recibe dos parámetros. Primer parámetro, ¿cuál voy a elevar? ¿A la cuánto la voy a elevar? Y el resultado me lo va a guardar acá. Entonces esto es una función que recibe dos parámetros, hace alguna operación internamente y el resultado lo almacena acá porque esto lo está retornando. Si tienen dudas de cómo está implementado, acá podemos, la descripción, perdón, acá podemos verla. Aquí yo le dan F12, me trae hasta acá, la pueden abrir y ver qué es lo que hace. Entonces acá está,
la información de lo que hace. No sé si se permite o no permitir más adentro para cómo está hecha. Bueno. Listo, ahora con este siguiente ejemplo que es un poquito más avanzado, en la que yo tomo unos parámetros pero también tengo una salida, ¿es claro para todos o qué duda tienen de acá? Bueno, entonces voy avanzando. Sí. Vaya. No, profe, iba a decir que yo creo que estaba claro. Listo, súper bien. En este caso, entonces, pues ya no me interesa esto. Voy a hacer es un método que me permita mostrar el resultado, que me permita mostrar una matriz para no tener que estar haciendo esto todo el tiempo y dejar que el código me quede mucho más ordenado. Entonces aquí tengo este código de acá. Miren que, bueno, no sé si notaron, estaba súper desorganizado, pero cuando uno borra la última llave y volví a poner, se lo organiza uno. Ahora acá, mostrar matriz, va a recibir como parámetro cuál es la matriz que yo quiero mostrar y la va a imprimir. Entonces acá lo que puedo hacer es que ya creo la matriz 1, pero en lugar de volver a hacer ese ciclo para mostrarla, le digo mostrar matriz, matriz 1. Y ya entonces queda mucho más cortico el código, 3,2, y estos son los valores. Y me la muestra acá, gracias a que estoy mostrando con esta función de acá. Asimismo, pues yo puedo tener una función que me permite ingresar los datos. Miren que esa función pues no retorna nada, entonces le pongo void de vacío. Puedo tener otra función que sea recibir datos. En este caso no tiene parámetros, pero me va quedando más ordenado el código, porque es como esa descripción paso a paso de qué está pasando. Ahora entonces ya tengo mi matriz 1, mi matriz 2, mi salida. Ya estoy mostrando los datos acá. Y en este caso, bueno, en este caso él no sabe qué son filas y columnas. Me tocaría hacer esto mismo acá. En este caso con matriz 1. Y matriz 1 la tendría que recibir, bueno, no, sí, en este caso sí me va a tocar recibirla como parámetro. Entonces aquí yo le digo cuál matriz voy a llenar y ya aquí la pongo a llenar. Sería algo como eso. Y en este caso, pues de hecho podría entregarme el resultado de esa matriz, sería algo como esto. ¿Qué me va a entregar después de recibir los datos? Una matriz llena. Y ese sería lo que retornaría, por ejemplo. Sin embargo, esto lo podemos hacer, se las explico aquí de forma superficial, pero creo que de pronto nos centramos un poco y estoy creando un método que recibe una matriz, luego esa matriz se llena y me reentrega la matriz, pero ya llena. Y en ese caso yo lo que haría aquí es como guardarla en esta misma, matriz 1, igual a recibir datos, matriz 1. Si les parece un poco enredado, pues es porque efectivamente es enredado. Le estoy pasando el mismo parámetro que estoy recibiendo, pero es porque le estoy pasando acá la matriz como vacía, como existe, pero no tiene ningún número. Acá la estoy llenando y ya me la devuelve llena, entonces aquí lo utilizo. Pero nuevamente lo pueden dejar como lo tiene ahorita, que es como en el código que les copié en el canal de chat. Entonces aquí ya llené la matriz 1, podría de hecho llamar esto para llenar la matriz 2, y si hay otra matriz pues también la puedo llenar así. Entonces miren que es como mucho más rápido porque el código va quedando mucho más legible. Ahora, antes de seguir, ¿alguna pregunta? Miremos ahora un poco la parte de la multiplicación. La parte de la multiplicación es más compleja, especialmente porque la operación pues digamos matemática no es sencilla, y es algo como esto. Entonces cuando yo tengo unas matrices, pues primero está la regla que para yo multiplicarlas, la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Si no son iguales, pues no las puedo multiplicar. Y el tamaño que me va a quedar va a ser el tamaño de filas de la primera matriz y el tamaño de la columna de la segunda matriz. Entonces yo puedo tener acá un método que se llama, digamos, multiplicar, que me recibe una matriz que se llama A y una matriz que se llama B. Y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿las columnas de A son diferentes a las filas de B? O sea, estoy preguntando por eso, otra vez. Las columnas de A
este de acá, son diferentes a las filas de B, si, digámosle, esta matriz no puede ser multiplicada, aquí en español, ¿y qué pasa en el caso de que sí es posible multiplicarlas? Es muy largo porque entonces tengo que hacer lo siguiente, ya les muestro. Cuando uno va a multiplicar matrices es largo porque nos toca hacer esta operación en donde, ay, mucho zoom, listo, aquí me toca hacer este 2 multiplicado por 1 más 0 multiplicado por 1 más 1 multiplicado por 1, nada más para el primero de los datos. Luego me voy al dato de abajo, 3 multiplicado por 1, 0 multiplicado por 1, 0 multiplicado por 1, hago toda la suma y aquí tengo el segundo dato. Entonces, multiplicar toda la fila por toda la columna y aparte de eso sumarlos. Entonces, ahí ya hay, pues digamos, varios niveles de dificultad con este tipo de ejercicios. Miremos acá un poco cómo está pasando. Primero voy a recorrer las filas de A. Solo estoy recorriendo las filas, solo me interesan las filas de A, porque estas filas las voy a operar con estas columnas. Y voy a recorrer las columnas de B. Entonces recorro las filas de A y recorro las columnas de B. Luego lo que hago es que voy a empezar a... ¿Y cuántas veces lo hago? Pues la cantidad de columnas de A, porque recordemos que el tamaño al que va a quedar es el de las columnas de A. Y lo que voy a hacer es multiplicar el valor de esta fila multiplicado por el valor de esta columna. Y se lo voy a sumar al valor anterior. Esto es una sumatoria. Tengo una variable que empezó en 0. Y esta variable que empezó en 0, le voy a hacer la multiplicación, se lo voy a sumar 0 más lo que sea que me la multiplicación. O sea, como este primer pedacito de acá, 2 por 1, quedó ahí. Vuelvo y entro y ya me dio 0 por 1 y ese resultado se lo sumo a la variable temporal. Luego vuelvo y hago la multiplicación, se lo sumo y así pues ya finalmente me quedaría el resultado de la multiplicación. Este es un poquito más largo de explicar del tiempo que me queda porque ya casi tengo que empezar otra clase. Les voy a compartir como este pedacito del código para que lo vayan analizando. Y si necesitan más ayuda me comentan y volvemos a hacer otra llamada. Pero por ahorita pues ya no alcanzo más porque ya voy a empezar la próxima clase. Es algo como esto. Y se los dejo por acá. ¿Alguna pregunta de menos de 5 minutos? Profe, ¿por qué en los parámetros se ponía como un guión bajo? No, eso es completamente opcional. Yo muchas veces cuando explico la parte de parámetros o cuando los utilizo, le pongo un guión bajo para diferenciar el valor del atributo del valor de la variable, algo como esto. Yo, digamos, tengo una función public void, digamos que voy a hacer una función que dependiendo de la vida del jugador va a cambiar el color de la barra de vida. Entonces public void cambiar color y eso va a recibir una cantidad que se va a llamar vida. Entonces yo acá tengo una variable que es la vida del jugador, vida que empieza en 100. Le digo acá cambiar color, le digo vida, y él acá entonces va a preguntar si vida es mayor a 50, y acá haría pues como un cambio de color a color verde, por ejemplo, y si en el caso contrario la va a cambiar a rojo. Esto está bien, pero entonces acá se vuelve un poco confuso. Bueno, me toca cambiar esto aquí por static, porque estoy acá pues dentro de este contexto de static. Bueno, aquí se vuelve confuso porque cuando yo digo la variable vida, estoy hablando de esta variable de acá arriba o de esta variable de acá adentro. Sobre todo pasa pues cuando uno está programando orientado a objetos porque uno las declara más arriba y esta variable existe tanto acá como existe acá. Entonces acá para diferenciarlos, como para evitar confundirme, muchas veces le pongo guión bajo y yo ya sé que estoy hablando es de esta variable de acá, que numéricamente es la misma que acá, pero son variables diferentes. La forma, digamos, un poco más técnica de hacerlo es cuando uno quiere utilizar la original, poner this.vida, pero bueno, por ahora no vale la pena que miremos esto. Entonces simplemente es como una anotación que yo manejo muchas veces, dependerá también como del equipo si lo utilizo o no.
También dependiendo de la empresa donde trabaja, hay notaciones diferentes. Yo me acuerdo cuando trabajé haciendo el juguito para Argentina, mandaron todo un documento como de 5 hojas de los lineamientos de ellos. Entonces, por ejemplo, con ellos yo no podía programar así, sino que me tocaba poner los if así para abajo, los else también. Pero bueno, son notaciones Yo. nuevamente. Sí. Esa es la clase de las 4. ¿O No? no? Esta es la clase de 3 a 4. Ya estamos por terminar. Ah, listo, qué pena. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? O bueno, primero a Isabela le quedó claro cuál era la razón. Sí, ya entiendo. Listo, súper bien. Bueno, entonces, listo, nos vemos en otra ocasión. Cualquier duda que hayan tenido me van escribiendo de nuevo. Espero esto los ayude un poco a entender mejor cómo funcionan las matrices. Y ya, pues nuevamente ahí tienen unos ejemplos en el chat. Me van preguntando y por el canal de programación las dudas que tengan. Y recuerden que se pueden ayudar igual con el monitor de programación, que es Daniel Giraldo. De una, Gio. Muchas Gio, gracias. muchas gracias. Vale, con gusto, hasta luego, chao. Gio, Muchas gracias. me salvas la vida. Muchas gracias. Con gusto, Y chao. creo. Por favor, pásate a Po. Gio, una última pregunta antes, Sí. rapidita. El video de la clasecita, ¿dónde lo va a montar? Al canal de YouTube. Esperen aquí.